Hace eones, un poderoso príncipe del caos conocido como Be'lakor, ha llevado grandes campañas de guerra bajo la sombra de los dioses oscuros. El poderoso ser conocido en la actualidad como el Señor Oscuro ha recibido otros muchos nombres y apelativos a lo largo de los siglos, como el Heraldo, el Portador y el Oscurecimiento. En ciertos libros muy antiguos está escrito que el nombre original de la criatura era Be'lakor, pero solo unos pocos estudiosos especialistas de los textos prohibidos lo saben, dado que este ser tiene miles de años de antigüedad. A muchos les resultaría difícil creer que el Señor Oscuro, un ser de una maldad y crueldad infinitas, fuera en principio un ser mortal. Sin embargo, parece ser que, efectivamente, fue la primera criatura terrenal que consiguió obtener la vida eterna cuando los señores infernales lo transformaron en un demonio como recompensa por el sinfín de hazañas que había llevado a cabo para ganarse su atención y respeto. Be'lakor fue el primer mortal en alcanzar el estatus de príncipe demonio. Si bien los sacrificios y horrores que pudo realizar para obtener esta recompensa ni siquiera están registrados en las crónicas más antiguas, Be'lakor, sin embargo, logró atraer la atención de los 4 dioses oscuros de una forma u otra, y complacerlos lo suficiente como para ser otorgaron una fracción del poder de cada uno. Esto pronto resultó ser un error, ya que los dioses del caos rara vez comparten algo entre ellos por mucho tiempo. Durante un tiempo, los dioses pelearon por el príncipe demonio como niños peleándose por un juguete. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de la locura de haber combinado su poder en un solo receptáculo porque Be'lakor era difícil de controlar. No pasó mucho tiempo antes de que los poderes ruinosos comenzaran a crear nuevos príncipes demonio y cada dios eligiera campeones para sí mismos, que serían leales solo a ellos mismos. Si bien Be'lakor sigue siendo el más poderoso de los príncipes demonio, su fuerza disminuyó cuando los dioses transfirieron su poder a otros sirvientes. Sin embargo, Be'lakor sigue siendo un maestro de las sombras y viaja a través de la historia cumpliendo la voluntad de los dioses del caos sobre el universo. Los orígenes de Be'lakor son más mitos o rumores, historias arrancadas de las lenguas de demonios cautivos o crónicas olvidadas en las profundidades de criptas antiguas. Las pictografías toscas que adornan las cuevas de los mundos muertos o las estatuas primitivas sumergidas en las olas de los mundos oceánicos evocan el reinado eterno de Be'lakor en la galaxia. Los eruditos se han vuelto locos buscando pruebas de la existencia del Daemon que acecha en la historia del universo, acechando a la sombra de la ascensión de las razas mortales. Incluso el capítulo de Marines Espaciales de los Caballeros Grises, creado por el Emperador para combatir las fuerzas demoníacas, y versado en los secretos de la disformidad, sabe muy poco sobre la verdadera historia de Be'lakor, aparte de mentiras contradictorias y desvaríos inconcebibles. Las leyendas cuentan que desde la noche antigua o la era de los conflictos, Be'lakor ha gobernado imperios mortales, conquistando mundos y sometiendo a sus pueblos para ser adorados como dioses. Cuando la raza declina, arruinada por la codicia y la maldad de Be'lakor, él reanuda su viaje en busca de un nuevo pueblo maduro para sus intrigas. Se dice que en varias ocasiones, el príncipe demonio habría sido el señor de imperios del tamaño de sectores galácticos, como un dios negro a la cabeza de miles de mundos y millones de seguidores sumisos. Las reliquias y las ruinas de The Outworlds parecen confirmar algunas de estas leyendas, aunque Be'lakor bien podría ser el propio autor. Como un hijo mayor descarriado, Be'lakor siempre ha sentido celos amargos hacia cualquiera que gane el favor de los dioses oscuros. Durante milenios, el príncipe demonio ha socavado los esquemas y esquemas de los sirvientes mortales y demoníacos del caos. Pero lo que Be'lakor cree que es su libre albedrío y una forma de vengarse de quienes lo despojaron de su omnipotencia es solo una parte del juego divino entre los dioses del caos.
Cuando el demonio derrota a un campeón de Nurgle, solo está cumpliendo las órdenes de Tzeentch, y cuando elimina a un guerrero del dios de la sangre, es la voluntad de Slaanesh que él cumple. Be'lakor está ciego a las manipulaciones de los dioses, o tal vez eligió no verlas. Su sed de poder y el placer que siente al superar a un rival parecen hacerle olvidar los lazos mágicos que los dioses tejen y aprietan alrededor de su cuello. Oculto tras un velo de secretos y mentiras, es imposible saber con certeza si Be'lakor está siguiendo conscientemente los dictados de los dioses del caos o trabajando por lo que cree que son sus propios intereses. Be'lakor es un oportunista que ha luchado junto a las legiones demoníacas de todos los dioses desde la apertura de la Gran Grieta. Ha brindado su ayuda a varios capítulos de renegados, e incluso ha apoyado a Abaddon de Scourge y su Black Legion. Pero como suele ocurrir con el misterioso príncipe demonio, es imposible saber cuáles eran sus verdaderos objetivos en ese momento. Be'lakor tiene el siguiente equipo: Espada de las Sombras. En la batalla, Be'lakor lucha usando sus poderosas garras y la Espada de las Sombras, una enorme espada cuya hoja puede desdibujarse y recuperar su forma desde las sombras. Como el arma oscila entre su forma sólida y su silueta evanescente, puede cortar ceramita, quitina, carne o ferrobetón con la misma facilidad. Sin embargo, nadie sabe si la hoja es parte del propio demonio o si es un antiguo regalo de los dioses oscuros que Be'lakor habría conservado a pesar de su desgracia. Una amenaza antigua. Él no es múltiple, es único, es el primero. Una criatura tan antigua como la creación misma, se ha movido entre las estrellas durante milenios, torciendo el destino de muchas razas y alimentándose de su miseria. Pero lo encontré, aprendí su nombre. Texnómagos Gyber Arbastri en el Consejo del Cáliz. Cuentan las leyendas que Be'lakor gobernó imperios mortales desde el principio de los tiempos. El príncipe demonio conquistó un mundo y sometió a su pueblo, haciendo que lo adoraran como a un dios. Cuando la raza cayó en declive, arruinada por la codicia y la malevolencia de Be'lakor, el Daemon siguió adelante y encontró una nueva raza incipiente para que fuera su juguete. En varias ocasiones, se dice que el príncipe demonio ha sido el señor de los cultos que abarcan imperios, un dios demoníaco oscuro que gobierna sobre 1000 mundos y miles de millones de adoradores. Todavía hay reliquias y ruinas de The Outworlds que sugieren que puede haber algo de verdad en estas leyendas. Es más difícil saber si su fuente fue Be'lakor o no. El Texnómagos del Adeptus Mechanicus Gyber ha pasado su vida reconstruyendo la historia de Be'lakor mientras explora el vacío galáctico, en busca de reliquias antiguas de la Edad Media de la tecnología. Rastreando el pequeño rastro del paso de Be'lakor a través de la historia, el Magos Gyber encontró estatuas aladas talladas en huesos fosilizados de psíquicos. Rollos de piel humana desmoronada que mostraban miles de diminutas figuras, inclinándose ante una forma alada oscura y fragmentos de cuerno estigio sellados en ataúdes sagrados. Sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de Be'lakor, Gyber estaba convencido de que todos estos elementos estaban vinculados a un señor alienígena, una criatura antigua que había existido durante millones de años en varias formas y era responsable de innumerables actos cobardes. Sin saberlo, Gyber estaba siendo manipulado por Be'lakor. El príncipe demonio había colocado las primeras pistas de su existencia en el camino de Gyber, conduciendo a los magos a las ruinas de un mundo que una vez gobernó. Por curiosidad, Gyber había descubierto nuevos sistemas, planetas e imperios en ruinas que Be'lakor había olvidado hacía mucho tiempo. Tandis que le demonaidait Gyber a sortir del hombre, le magos rassembla l'héritage caché et oublié que Be'lakor abait l'aiser derrière lui, pour finalement rendre au prince demon ses objets de pouvoir perdus, tout en effaçant son existencia de la historia. Solo un tonto confía en un demonio. Están hechos de la misma materia del cambio, la locura cruda de la disformidad hecha manifiesta.
Sin embargo, como los humanos, los demonios son criaturas codiciosas, orgullosas y arrogantes, y estas son cosas en las que confío completamente. En los albores del tiempo, Be'lakor fue un guerrero sanguinario sediento de sangre, un mortal que sorprendía a todos con su destreza y sediento en la batalla. Be'lakor se convirtió en el primer mortal en entregar su alma a los dioses oscuros y fue bendecido por todos los dioses del caos, siendo el primer mortal convertido en inmortal y su reinado como príncipe demonio duró siglos. Al reencarnarse en su forma de príncipe demonio, el Señor Oscuro se convirtió en una criatura terrorífica y abrumadoramente inmensa. En poco tiempo llegó a ser adorado como un dios por sus seguidores. Se cuenta que en un tiempo anterior a la guerra de los elfos contra el caos, Be'lakor dominaba el mundo con puño de hierro, al mando de las hordas de demonios en nombre del Caos. Como poseedor de un poder inimaginable, Be'lakor marchó al frente de los ejércitos del caos y condujo a legiones infinitas de demonios a guerras titánicas que devastaron las tierras. Ningún mortal podía enfrentarse a él y acababa con millares de vidas con solo desearlo. A la par que sus poderes iban aumentando día a día, también fue creciendo su orgullo, lo que al final desembocó en su perdición. Como soberano absoluto del mundo, Be'lakor comenzó a mirar a los mortales con desdén, y su poder aumentó tanto que, henchido de arrogancia y orgullo, Be'lakor, finalmente, acabó por despertar la ira de los grandes dioses del caos. En los textos oscuros está escrito que él se consideró igual a los dioses del caos y no como su sirviente, dejando de rendirles el debido respeto, incurriendo en la ira de los dioses oscuros cuando comenzó a desafiarlos, y que eso fue lo que le hizo caer en desgracia. El Señor Oscuro fue desterrado de su posición privilegiada y Tzeentch, el que cambia las cosas, le echó una maldición. El hijo predilecto del caos, pasó a convertirse en una criatura espíritu llena de odio y confusión. Tzeentch le despojó de su poder, negándole la forma física y lo que le obligó a una servidumbre sin sentido al caos. Perdió todo atisbo de cordura y se transformó en un ente azaroso sin rumbo ni destino que solo gobernaba el reino oscuro de su propia locura. El Señor Oscuro ha existido durante miles de años presa de la demencia, mientras el tiempo iba pasando con una lentitud agónica y desesperante en la que los minutos le parecían meses. Los confines de su torturada mente están constantemente inundados de pensamientos e ideas vagos e inconclusos y todo él está lleno de frustración, rabia y odio. Tzeentch forzó a Be'lakor a convertirse en el heraldo, el que corona al gran elegido. Tzeentch concedió el acceso del odio a su espíritu para las sendas secretas de la corona de la dominación, un yelmo de batalla antiguo que fue el símbolo del gran elegido. Esto solo es posible mediante la ejecución de un guantelete de demonios y engendros del caos en el primer santuario del caos, en lo profundo de las montañas Filospada. Pero Be'lakor nunca sería el mismo, un hecho que le indignó más que su estado incorpóreo. Como parte de la maldición, a este espíritu del caos ahora insustancial y desprovisto de ambición se le impuso una misión. Durante miles de años, el mundo ha sufrido multitud de invasiones del caos lideradas por todo tipo de demonios o guerreros mortales. Sin embargo, algunos de estos líderes destacan de entre los demás por ser paladines conquistadores de gran poder a quienes los dioses del caos han favorecido especialmente. Todos estos líderes han unificado a los seguidores de los dioses oscuros del caos y han orquestado las grandes incursiones del caos que han sembrado la destrucción por el mundo. Cada una de estas invasiones podría, perfectamente, haber acabado obteniendo la dominación total y absoluta, pero todas han sido rechazadas a costa de muchas pérdidas. La marca del favor de los dioses del caos que porta el privilegiado señor de la guerra encargado de dirigir las incursiones es la temible corona de la dominación, un símbolo de una gran fuerza para las criaturas del caos que demuestra que los dioses mayores han elegido a ese mortal para dirigir sus ejércitos.
Antes del advenimiento de cada una de estas poderosas reencarnaciones del caos, Be'lakor despierta de su tormentosa locura. Está condenado a acompañar a cada extraordinario señor de la guerra hasta el lugar donde reposa eternamente la corona de la dominación y guiarlo por los senderos ocultos por donde debe enfrentarse a un sinfín de desafíos mortales para así demostrar su valía ante la mirada de los dioses. Una vez ha tomado la corona, el propio Señor Oscuro se ve obligado a llevar a cabo la oscura ceremonia de coronación y colocar la corona sobre la frente del Señor de la Guerra, mientras la envidia y el odio corroen al príncipe demonio caído en desgracia. Después de haber puesto la corona sobre la frente del Señor de la Guerra, Be'lakor empieza a desvanecerse de vuelta al estado de existencia de permanente locura a pesar de todos sus esfuerzos por resistirse al embate de la enajenación. Cada vez que presencia el nacimiento del unificador del caos, debe recordar con aflicción que le están robando el puesto que estaba originariamente destinado para él. Esta es la maldición que debe soportar, estar obligado a ayudar a los señores de la guerra en su camino hacia la gloria, sabiendo que ellos y no él serán los que dirigirán las espléndidas incursiones contra el mundo de los mortales. Oculto tras un velo de secretos y mentiras, es imposible saber con certeza si Be'lakor obedece las órdenes de los dioses del caos o trabaja contra ellos. Sin embargo, sus complots y planes finalmente contribuyeron al ascenso al poder de Abaddon. A medida que el fin de los tiempos se acerca rápidamente a su terrible conclusión, Be'lakor vuelve a estar a la sombra de Abaddon. Cuando el Señor de la Guerra comienza su 13ª cruzada negra contra el Imperio, el demonio camina con él. Impulsado por el odio y los celos, el príncipe demonio se ha acercado al Señor de la Guerra, ganándose un lugar en el círculo íntimo de Abaddon y haciéndole creer que él es el heraldo de los poderes ruinosos. Be'lakor ciertamente está conspirando contra Abaddon de una forma u otra, buscando socavar la victoria que los dioses oscuros pretenden para el Señor de la Guerra y apropiarse del poder y la gloria de la conquista. Solo el propio Be'lakor sabe dónde y cuándo se revelará esta traición, la batalla de Falange paralelamente a la 13ª Cruzada Negra y la invasión del mundo Fortaleza de Cadia en el 999 M41, el maestro Forja Sontu de los Guerreros de Hierro y Be'lakor unieron fuerzas para eclipsar la gloria de Abaddon lanzando un ataque contra Terra. Emergiendo de una grieta de disformidad que apareció en el centro de la fortaleza espacial de los puños imperiales, la Falange, orbitando sobre el mundo del trono, intentaron tomar el control de esta poderosa nave de guerra para desatar sus temibles armas contra el palacio del emperador. Sin embargo, Be'lakor se enfrentó a la Teresa Compañía de los Puños Imperiales bajo el mando del capitán Thor Galadón. Los hijos de Rogaldon lucharon ferozmente contra los invasores en los pasillos de su fortaleza monasterio. Eventualmente, Galadón retrasó la incursión demoníaca el tiempo suficiente para que Phalanx saltara por la disformidad, poniendo fin a la amenaza inmediata para Terra. La poderosa nave atravesó el Imagerium, privando al maestro oscuro de los medios para atacar a Terra en un intento de igualar la gloria de Abaddon. Pero a cambio, la zambullida en la disformidad multiplicó por 10 su determinación y le permitió llamar a sus aliados demoníacos, mientras los guerreros de hierro habían sufrido mucho por la furia de los puños imperial. Riendo, Be'lakor estuvo a punto de derrotar al 3. La compañía de los puños imperiales se reunió en su última plaza en la Cámara de las Tormentas. Cuando Be'lakor se unió personalmente a la lucha para acabar con los marines espaciales, aparecieron los hermanos de batalla espectrales de la Legión de los Condenados y los demonios se marchitaron de su presencia. Be'lakor se encontró incapaz de convocar sirvientes, a pesar de sus súplicas a los dioses oscuros. Atrapados entre los hijos de Dorn y los guerreros sepulcrales de la Legión de los Condenados, los Daimons vacilaron.
Be'lakor resultó gravemente herido por el Power Gauntlet de Galadón y se desmaterializó en el éter, más allá del campo Geyer de Phalanx derrotado en el azote. Más recientemente, los rumores afirman que Be'lakor ha comenzado a seguir a un nuevo campeón de los dioses oscuros, el señor de la guerra, Abaddon de Scourge. Se dice que el príncipe demonio pasó siglos observándolo e influyendo en los eventos que se desarrollan alrededor del señor de la guerra, sabiendo en cierto modo que sus destinos estaban entrelazados. Durante cada una de las cruzadas oscuras de Abaddon, el maestro oscuro ha acechado en el fondo. Durante la tercera cruzada negra, las leyendas dicen que fue Be'lakor quien manipuló al príncipe demonio Tayomin para que ayudara a la plaga y finalmente se llevara a Cadia por asalto. También se dice que Be'lakor fue quien le contó a Abaddon sobre la traición de Drekart el Ciego, que condujo a la destrucción de los hijos del ojo durante la sexta cruzada negra. De cualquier manera, las acciones de Be'lakor parecen haber contribuido al ascenso al poder de Abaddon, aunque un examen más detenido revela motivos más oscuros en juego. Aunque Tayomin cobró muchas bajas dentro de los ejércitos de Cadia, lo hizo a costa de muchas partidas de guerra de la Legión Negra, para disgusto de Abaddon, mientras que Drekart el Ciego podría haber, con el tiempo, para demostrar ser un poderoso aliado de la plaga, tenía a Be'lakor avivó las brasas de venganza que ardían en el corazón de Abaddon. Be'lakor llevó a cabo su primera oscura coronación hace miles de años. El primer gran elegido, Morkar el Unificador, había levantado un gran ejército y, con las bendiciones de los dioses oscuros, se le encomendó la tarea de hacer del mundo un portal permanente del caos. Gritando su furia a los vientos, Be'lakor descendió a su propio reino de la locura al no ver victorias por parte de Morkar y el nacimiento del hombre que sería la gran pesadilla para el caos, Sigmar. El estado de servidumbre en el que se ve obligado a vivir enciende las llamas de la envidia y de la frustración en el corazón de Be'lakor, que cae rápidamente en un estado de demencia. Sigmar se reunió con Morkar en una batalla que determinaría el destino del mundo. La batalla fue comparada a la existente entre los dioses, pero al final Sigmar realizó un golpe mortal, destruyendo a Morkar y poniendo fin a su incursión. De las cenizas de esta batalla, Sigmar se convirtió en el primer emperador de las tribus humanas unidas. Durante miles de años desde entonces, su imperio ha perdurado como un faro para la humanidad. Debido a la naturaleza inconstante del caos, Be'lakor logra escapar de su maldición durante un tiempo como señor oscuro de la ciudad en ruinas de Mordheim. Allí, Be'lakor fue capaz de evitar su odiado deber y poseyó el cuerpo de Cardoon el Glorioso, el tercer gran elegido, pero acaba atrapado, retenido por la piedra bruja que impregna las ruinas de Mordheim e incapaz de escapar. Se convirtió en un nuevo emperador oscuro que se proclamó su soberanía sobre la ciudad de los condenados. Bautizado como el Señor Oscuro, el amo de los poseídos, los seguidores de los cultos del caos procedentes de todos los rincones del imperio se reunían para jurarle obediencia. Aunque nadie sabía si era un hombre o un demonio, muchos proclaman que era el Salvador y buscaban afanosamente cumplir su voluntad. Con el poder de los poseídos apoyándoles, los seguidores del Señor Oscuro se hicieron poderosos en Mordheim. En la matanza de la calle de la Plata, el culto de los poseídos emboscó y destruyó una gran fuerza enviada para aniquilarlos. Las calles de Mordheim pertenecían al Señor Oscuro y a sus servidores. Todas las bandas de poseídos reunieron piedra bruja para el Señor Oscuro, quien permanecía oculto en el pozo, donde se dice que estaba protegido por titánicos poseídos del tamaño de casas. Creía que había derrotado la maldición de los dioses oscuros, pero al final, consumido por la ira y el odio, Be'lakor ve como su forma corpórea es destruida, para diversión de los dioses, cuando no pudo llegar a la corona de dominación en su forma física.
Be'lakor regresa a su torturada existencia y lentamente pierde la poca cordura que le quedaba, obligado de nuevo a los caminos de sombras para proteger la corona de la dominación. Cientos de años después, Azabakul el Ungido se convirtió en el próximo gran elegido, liderando una campaña de muerte y destrucción a través de las tierras decadentes y corruptas del imperio. Sin embargo, como en épocas pasadas, un campeón de la luz se levantó para desafiar al caos en la hora más oscura de la humanidad. Magnus el Piadoso, el futuro emperador del imperio de Sigmar, se unió a Arulric Kristoff y al gran rey Alriksson para oponerse a las oleadas del caos procedentes del norte, encabezados por Azabakul y Engra de Axworth. Durante el asedio de Kislev, Magnus y Azabakul se encontraron cara a cara, al igual que Sigmar y Morkar milenios antes, y, al igual que en aquella titánica batalla, el elegido fue destruido de nuevo. Be'lakor, observando desde el cielo, gritó de ira cuando el elegido volvió a caer en combate. Sabía que si los dioses oscuros no le habían maldecido, hubiera destruido al propio Sigmar milenios antes, y los múltiples elegidos no habrían sido necesarios. Be'lakor fue objeto de otro príncipe del fin de los tiempos, cuando Archaon comenzó a someter a las tribus del norte, mientras reclamaba las reliquias necesarias para ser nombrado el elegido. De esta manera, el Señor Oscuro despertó por sexta vez de su locura y recuperó su conciencia para llevar a cabo la misión que le habían impuesto. Los recuerdos de Be'lakor acerca de lo que ocurrió en el pasado reaparecieron y así volvió a recordar cómo fue expulsado de su estado de gracia y relegado a la oscuridad. Todo su ser estaba poseído por el odio que sentía contra los altos poderes del caos y se propuso no permitir que la historia se repitiera más. Be'lakor se dispuso a preparar un plan desesperado que le permitiera evitar tener que cumplir con la función a la que había sido predestinado y así recuperar lo que había perdido. Antes de que el nuevo señor de la guerra llegara a estar preparado para recibir la corona, el señor oscuro se escabulló inadvertidamente hacia Albion, seguro de que aquella isla encerraba la clave que le permitiría escapar, al sentir los latidos de energía mágica que emanaban de ella. Solo él conocía la localización de la corona de la dominación, aunque una parte de la maldición preestablece que no pueda tocar la corona hasta que la mano del guerrero elegido la haya recuperado. Sin embargo, Be'lakor descubrió que si el poder de las piedras Ogham de Albion llegaba a concentrarse en su ser, podría recuperar su tan codiciada forma física y romper las defensas que mantenían a la corona de la dominación fuera de su alcance. Si lograba obtener la corona para sí, sería él quien recibiría el título de Señor de la Guerra Unificador de los ejércitos del caos y sería él quien dirigiría a las legiones demoníacas a devastar las tierras de los mortales del sur. Be'lakor se impuso la misión de atraer sirvientes y, con este propósito, corrompió y engañó a todo el que pudo para que se uniera a él, ya que se necesitaba esbirros que pudieran cumplir sus órdenes y focalizar el poder sobre él. El Señor Oscuro centró su atención en los arúspices de Albion, los guardianes de las piedras Ogham, y se dedicó a pervertir a todos los que podrían volverse en contra de los suyos. Al prometerles grandes poderes y concederles una magia poderosa, los que entonces pasaron a llamarse emisarios oscuros, empezaron a abusar de su conocimiento legendario de las piedras Ogham y dedicaron todos sus esfuerzos a alimentar y engrosar el poder del Señor Oscuro. Tuvo lugar una gran batalla entre los emisarios oscuros y los arúspices para la que ambas facciones buscaron ayuda en costas lejanas. Establecieron alianzas en todos los rincones del mundo y las batallas se fueron haciendo cada vez más grandes. Así dio comienzo la guerra de Albion. En poco tiempo, Albion se vio envuelta en una marea de sangre y destrucción. Se profanó un sinfín de círculos de piedras, cuyo poder fue utilizado después con fines infernales y abominables. Be'lakor no dejaba de regocijarse ante tanto derramamiento de sangre y tanto horror.
A medida que ocupaban cada uno de los círculos de piedras, los emisarios oscuros empleaban sus propios poderes corruptos para extirpar la energía indomable de la Tierra y succionar la vitalidad de la isla de Albion para luego ofrecérsela a su señor oscuro. A la vez que sus poderes iban en aumento, el tenebroso príncipe demonio se fue haciendo cada vez más material y se deleitaba al comprobar que poco a poco iba recuperando la forma física que había perdido hacía tantísimo tiempo. Belacor instigaba a sus secuaces a seguir adelante constantemente, puesto que ansiaba sentir la plena forma material y estaba seguro de que por fin había llegado la hora de escapar de su condenado destino. A medida que iba creciendo empezó a ejercer su propio poder, con lo que fueron muchos en Albion los que pudieron presentir su oscura sombra formando una abrumadora nube en el cielo. Para otros, esta sensación fue más intensa e incluso los arúspices llegaron a sentir el poder del Señor Oscuro tratando de penetrar sus mentes como una presión muy fuerte. Simultáneamente, Belacor comenzó a tantear las defensas que rodeaban la corona de la dominación y sintió que ya empezaban a ceder. Mientras tanto, los arúspices habían estado muy ocupados asegurándose nuevos aliados, de manera que lograron detener a las fuerzas de la oscuridad. El Señor Oscuro montó en cólera, pues sabía que le quedaba poco tiempo. Ya podía sentir que en el lejano norte se acercaba la hora en la que el poderoso Señor de la Guerra estaría preparado para recibir la corona de la dominación. El Señor Oscuro sabía muy bien que debía tener aquel potente artefacto entre sus manos antes de que eso ocurriera, dado que ni siquiera él sería capaz de resistir la fuerza del destino que le obligaría a cumplir con el sino que tanto aborrecía cuando llegara la hora de la coronación impía. Cuando las fuerzas de la oscuridad empezaron a perder, se volvieron unas contra las otras y antiguos aliados asesinaron a muchos de los emisarios oscuros. Los arúspices, unidos dentro de la fortaleza de los ancestrales, empezaron a realizar encantamientos de gran poder para así unir sus fuerzas mágicas y poder hacer frente al Señor Oscuro. En un arrebato de furia, el Señor Oscuro, cuyo cuerpo ya era casi del todo sólido y corpóreo, se dio cuenta de que sus planes habían sido frustrados. Sabía que, como sus tropas se habían visto obligadas a detener su avance, ya no podría obtener a tiempo el poder que necesitaba. Al empezar a sentir la fuerza del destino, supo que no podría resistirse a él. La sexta coronación y tormentas del caos. Belacor tenía previsto tomar la corona de la dominación por sí mismo para luego descender sobre Archaon y devorar su alma a la vista de los dioses oscuros. Sin embargo, sus planes se vinieron abajo y su espíritu inmortal se llenó de furia. Belacor fue una vez más obligado a realizar la coronación. El Señor Oscuro se alzó en toda su magnificencia, a pesar de tener el cuerpo a medio formar y no del todo tangible, y desapareció de la ciudadela de plomo obligado inconscientemente por el destino a marcharse. Atrás dejaba a sus secuaces, que siguieron la lucha contra los arúspices sin su ayuda. Descendiendo como un ángel oscuro, Belacor se arrodilló ante Archaon, el odio y la ira llenaron su alma, para después coronarlo como nuevo gran elegido. Pero, gracias a sus nuevos poderes, Belacor aprendió muchas cosas. Comprendió que las incursiones se estaban haciendo cada vez más frecuentes y que se acercaba la hora en la que el mundo acabaría por sufrir el ataque de una incursión omnipotente que duraría hasta el fin de los tiempos. No importaba cuánto tiempo transcurriera, aunque fuesen siglos, hasta que dicha incursión hubiera conquistado todas las tierras, porque el tiempo no significa nada para los dioses del caos. El odio cubrió por completo al Señor Oscuro al darse cuenta de que el que iba a estar al mando de los ejércitos del caos en estas gloriosas batallas finales no iba a ser él. Con el odio le sobrevino otra curiosa revelación. Belacor se percató de que con el poder que había reunido en su ser durante la guerra en Albion era capaz de resistir otro nuevo descenso a la locura. Se había librado de su maldito destino. Si bien no había logrado todo lo que se había propuesto, los planes maléficos del Señor Oscuro no habían hecho más que empezar.
Después de coronar al nuevo líder del caos, el Señor Oscuro se retiró al reino del caos con ansias renovadas de poder y de venganza. Los planes que la rabia le había inspirado consistían en cobrarse venganza de los dioses del caos. Así, sumido en la oscuridad, el ser conocido como Be'lakor trama su venganza final mientras el mundo cada vez es más consciente de los tiempos sombríos y sangrientos que se avecinan y para los que falta cada vez menos, unos tiempos en los que las tierras volverán a sentir el poder infernal del caos. Al tratarse de un ente de sombras y terror, el Señor Oscuro conjuró un gran portal por el que pudieran pasar sus antiguos ejércitos, acompañados por el estridente clamor de los cuernos de batalla y los gritos guturales de triunfo. Be'lakor dirigió a sus legiones hacia el sur, hacia las tierras de los humanos, siguiendo el avance de Archaon. Fue en las frías y heladas tierras al norte de Kislev donde Be'lakor se vio atraído hacia cierto lugar. Al llegar, descubrió que se trataba del campo de batalla en el que Volkmar, el sombrío de Sigmar, había caído ante el gran elegido. El campo ensangrentado estaba repleto de cadáveres congelados medio devorados por los cuervos y las alimañas y, en el centro de aquella escena de muerte quietud, encontró los restos del altar de guerra del gran teogonista, cuyos arreos yacían rotos y las imágenes de Sigmar desperdigadas por el barro helado y manchado de sangre. Entre los restos del carro de batalla encontró el cadáver del propio Volkmar, que yacía congelado en su agonía final con su sangriento tajo en el pecho y los fragmentos rotos del amuleto del grifo de Jade a sus pies. Be'lakor. Un nombre que se ha extendido por todo el norte del imperio en tiempos recientes, mencionado tan solo en susurros aterrados. Ahora la pesadilla que habían previsto los videntes se ha convertido en realidad. Los vientos mágicos han estado aumentando en fuerza durante varios días y los augurios de maldad han estado inundando Midden y el área que la rodea. En Klugenwald, una gran tormenta mágica rodeó la ciudad durante varias horas y alcanzó su cumbre cuando se partió el cielo y vomitó una marea de bestias demoníacas nacidas de la deformada imaginación de un loco. Al frente de ellas se encontraba el Señor Oscuro, precedido por una palpable ola de terror. Ahora la población está rodeada por tres criaturas decididas a destruirla: Be'lakor, Grigor Piel Hierro y Argot el Sangriento. La aparición del Señor Oscuro ha alterado espectacularmente la situación. La visión de un atormentado Volkmar que aullaba y temblaba sobre la bandera del príncipe demonio ha descorazonado a los humanos del imperio, haciendo vacilar su determinación. Durante los días posteriores las fluctuantes energías mágicas que rodean Klugenwald han causado la aparición y desaparición de guerreros demoníacos en muchos lugares, mientras la sombra de Be'lakor aún se extiende sobre la población, cayendo finalmente la ciudad por los ataques combinados de los tres ejércitos. Tras arrasar la ciudad, los ejércitos avanzaron hasta Imelscheld, arrasándolo todo a su paso. Los asaltos iniciales sobre Imelscheld fueron repelidos sin problemas. Los deformados guerreros y sus inhumanos aliados marchaban rápidamente al ataque tan solo para ser fácilmente derrotados. Be'lakor ha estado morando en la Forja de Almas por mucho más tiempo que cualquier otro demonio o entidad, ya que cuando perdió el favor de los dioses hace muchos milenios y terminó condenado a ser una sombra carente de cuerpo físico, fue a parar a este lugar. Cuando no se encuentra moviendo los hilos entre los mortales en las sombras, se encuentra en la Forja de las Almas maquinando su siguiente movimiento. Conoce los secretos del lugar como nadie y sueña con algún día alcanzar su objetivo final de la divinidad, usando el mismo poder de la Forja para algún día estar al mismo nivel de los dioses. Sin embargo, las ambiciones de Be'lakor van más allá, pues planea no solo con algún día convertirse en el dios del caos de las sombras, sino con destruir al resto de los dioses y hacerse con todo su poder, para que todos se inclinen ante él. Aunque sería casi imposible, es algo que podría conseguir gracias a la Forja de Almas.